En las majestuosas montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra escondido un lugar mágico, guiado por senderos ecológicos que te transportan por dimensiones desbordadas de café, cacao, cervezas artesanales, cascadas heladas llenas de árboles ancestrales que fueron testigos de la antigua tribu que habitaba este lugar, los Taironas, bendecidas por las tribus que aún lo habitan. Los arhuacos, los guiguas, los cogis y los cancuamos. Es un lugar que definitivamente no te deberías perder si estás viajando por el Caribe colombiano. Con el primer paso que das, te puedes conectar con la madre tierra y además con los atardeceres deslumbrantes. Es impresionante ver la cantidad de colibríes y aves que te dan la bienvenida al llegar a este lugar, la capital ecológica de Colombia, Minca. Yo sé, es probable que quizás no me creas. A mí me pasó lo mismo. Cuando llegué a Santa Marta y me empezaron a contar sobre las maravillas que había en este lugar, también pensé que era imposible encontrar un lugar donde pudieras encontrar animales endémicos, aves, colibríes, mariposas de colores impresionantes y además insectos que en la vida pensé que iba a ver con unos colores increíbles. Y al pensar que esto era imposible, decidí ir a verlo con mis propios ojos. Entonces fui al mercado para tomar un bus que me trajo a Minca en 45 minutos. Y lo primero que vi fueron muchas mariposas y colibríes que me emocionaron un montón. Inmediatamente me enamoré de este lugar y empecé a tomar fotos por todos lados. No podía soltar mi cámara. Y fue cuando llegó el atardecer y en realidad quedé... No sé cómo explicarlo, es que fue tan... mejor te lo voy a mostrar. Y sí, así quedé igual que tú, sorprendida. Es uno de los mejores atardeceres que he visto en toda mi vida. Es tanto el amor y el respeto que se tiene en este lugar por la naturaleza que a la mayoría de lugares a los que he ido son vegetarianos. Hasta el lugar en donde me estoy quedando no venden ni una gota de proteína animal. Sorprendente, ¿no crees? Pero volvamos el tiempo atrás para ver esta historia desde el inicio. Minca llegó a mi vida en un viaje que hice por la costa de 40 días. Cuando llegué a Santa Marta, los planes típicos que siempre te proponen son ir al Tayrona, ir a la playa, ir al muelle, ver el atardecer en el muelle, bueno, ir a bucear. Pero alguien en algún momento me habló de Minca. Y me pregunté, bueno, si estoy en un lugar donde hay playa, donde puedo ir a tomar el sol, a broncearme, ¿por qué voy a ir a la montaña? Cuando me empezaron a contar inicialmente que la Sierra Nevada de Santa Marta es el litoral más alto del mundo, y esto significa que es la montaña más alta, más cerca al mar en el mundo entero. Al saber esto me emocioné y quise pisar estas tierras. Y una de las formas de las que se puede hacer es yendo a Minca, que es la subida hacia la Sierra Nevada. Esto significa que estarías pisando los inicios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, me hablaron sobre el clima de Minca, que podía ser un clima más templado, un clima no como el de Santa Marta, que es súper caliente, o el del Caribe. Me decían que de hecho en la Sierra Nevada de Santa Marta se pueden experimentar todos los pisos térmicos. Cada vez que vas subiendo por la montaña cambia el clima, se va poniendo un poquito más frío, así que es importante que lleves un poco de ropa que te abrigue un poco más de la que sueles tener cuando vas a la costa. Como ya llevaba 40 días viajando por toda la costa, necesitaba ahorrar al final y se me dio la idea de buscar un voluntariado. Empecé a mirar por Instagram, por las páginas web, empecé a mirar por Google y encontré un lugar que precisamente estaba en Minca. Esto me emocionó un montón y por Instagram hice todo el proceso, mandé mi solicitud y me respondieron muy amablemente que el voluntariado que se podía hacer en este lugar era de 3 días mínimo. Y cuando me confirmaron mi estadía en este lugar, agarré mis maletas y cogí rumbo a Minca. Al llegar al pueblo de Minca me encontré con que la forma en la que se movilizaban en el pueblo era en motos y yo llevaba una maleta así de grandota, pero bueno, agarré mi maleta, nos montamos en la moto y nos fuimos para la finca donde iba a hacer el voluntariado. Cuando llegué a la finca encontré que entre la carretera y la finca estaba el río. Bueno, la única forma de entrar a la finca era pasando por el río. Pueden imaginar que cuando llegué sentí mucho miedo porque tenía todas mis cosas y pensé en un momento, ¿qué pasa si el río me lleva y se lleva las maletas? Obviamente yo hubiera estado a salvo, pero se me hubieran mojado
todas mis cosas. Entonces tuve ahí un momento de pánico, pero bueno, dije, ya estoy aquí, no me puedo echar para atrás. Entonces pasé el río con las maletas aquí arriba, las personas del otro lado me ayudaron y lo más impresionante es que el río estaba helado, helado de una forma impresionante. Me tocó meter la mitad de mi cuerpo, sentí muchísimo, muchísimo frío y un poco de miedo estando ya en la mitad del lugar, pero me ayudaron a pasar la maleta y luego pude pasar muy rápido. Y al llegar al lugar no se imaginan lo que me encontré. Me encontré que las habitaciones eran camas que tenían mosquiteros, pero no eran cuartos. Era un lugar que tenía un techo, unas vigas a los lados y estaba al aire libre. Y al lado quedaba el río, se escuchaba todo el tiempo. También habían unos baños que además eran ecológicos y quedaban como a unos 7 o 8 minutos caminando desde el lugar donde se dormía. Y en este lugar te decían que no podías bañarte con productos químicos, con champú que tuviera algún químico o algún jabón que tuviera químicos. Y además de esto tenía baños secos. Sí, baños secos, ¿pueden creer esto? Una locura. Estos baños funcionan con aserrín. Entonces se echa el aserrín cuando uno va al baño y el aserrín absorbe todo y no coge mal olor. Este aserrín se debe tomar cada cierto tiempo y se debe poner en un depósito para que más adelante se vuelva compost. Y tenían un tipo de, ¿cómo podría decir? Una casita donde se hacía este proceso. Esto me dejó sorprendida. Nunca lo había visto en otro lugar. Y además de esto estaba la cocina que estaba a la parte derecha, en el fondo, se veía otra casita que tampoco tenía paredes y estaba una cocina de carbón, una cocina natural donde no había gas, no había electricidad, solo había electricidad 1 hora al día y esta electricidad se conseguía por unos paneles solares que tenían en el lugar. Entonces teníamos solo 1 hora para poder cargar nuestras cámaras o nuestros celulares para poder seguir tomando nuestras fotos y grabar. Fue un poco impactante para mí cuando llegué y empezamos a hablar sobre la comida que íbamos a tener estos días. Nos dieron las 3 comidas, pero todo era totalmente vegetariano. En este lugar no íbamos a volver a comer proteína animal durante los siguientes 3 días. No puedo describir lo que sentí cuando empezaron a contarme por qué hacían esto, por qué respetaban a la naturaleza y me empezaron a compartir sus experiencias de cómo también la tierra te da señales para que puedas comer o no ciertas cosas. Por ejemplo, me hablaron sobre la luna y cómo esto influía en lo que ellos decidían comer durante cierto tiempo. Aquí me di cuenta que si uno sabe balancear las comidas, puede lograr comer de una forma mucho más responsable con el medio ambiente. Y me encantó haber aprendido de la experiencia de estas personas. Al estar aquí para ayudar claramente a la finca como era el propósito, también nos enseñaron muchas cosas y entre estas estaba la forma de vivir una vida en donde te despiertas con el sol y te acuestas con el sol, ya que no hay electricidad. Y de esta forma tenía que adaptar por 3 días las costumbres que tenían en el lugar. Y la primera de estas era levantarse en el primer rayo del sol y empezar tu día con el yoga. ¿Y esto por qué? Porque es la forma de cuidar tu cuerpo, un espectáculo, ¿no? En los días lo que siempre hicimos fue despertar e ir a desayunar después de habernos saciado y después del desayuno nos iban a dar las actividades que íbamos a hacer durante el voluntariado. Durante los 3 días hice varias actividades, entre estas ir a recoger las frutas o verduras que íbamos a usar en la cocina, adicionalmente ir a cuidar la huerta, fue una experiencia hermosa, ya que muchas veces uno no cree que esta puede ser una tarea difícil, pero en realidad lo es una tarea en la que debes saber cuáles son las plantas que son buenas, cuáles son las que no y qué es lo que debes quitar y qué no. Otro de los días tuvimos que ir a limpiar las plantas de plátano y esta fue una experiencia bastante fuerte para mí. Bueno, inicialmente fue con un machete y claramente en la ciudad no es muy común que lo tengas, entonces para mí era algo demasiado nuevo y al caminar hacia la montaña y ver muchísimas plantas de plátano de un color, digámoslo que café, no entendía qué era o cómo las íbamos a limpiar. Cuando nos enseñaron a cortar la parte exterior del árbol, no me imaginaba que fueran a salir una cantidad de animales que, Dios, no se pueden imaginar. Tuve mucho miedo, pero al final pues tuve que adaptarme a esto porque era lo que iba a hacer y era en lo que tenía que ayudar. Así que al final cogí mi machete y empecé a limpiar. Y esto fue lo que quedó.
Otro de los días nos hicieron ayudar en la cocina y nos enseñaron una de las formas para que la cocina estuviera mucho más rápido, porque hicieron una estufa diferente a la de carbón que cocina la comida mucho más rápido. Y ahí tuvimos que ir a recolectar la madera, además moler la comida, lo que íbamos a hacer para poder cocinar ese día. Algo que disfrutaba demasiado era el momento en el que nos llamaban para comer. Miren, esta era la forma en la que nos llamaban. Durante todos estos días nos enseñaron diferentes formas de amar y querer el lugar en donde estábamos, ya que era el lugar que nos brindaba la comida, el agua y todas las cosas para sobrevivir. Una de las experiencias que más disfruté fue un día que nos llevaron al río y nos enseñaron que se debía agradecer, que esto era lo que hacían nuestros ancestros, lo que hacían las comunidades indígenas que habían en este lugar. Fuimos al río y dimos gracias por el agua que bajaba de este lugar y también a la Madre Tierra por darnos toda la comida. Al llegar al río, ella nos dio un algodón y yo no entendía para qué era este algodón, pero nos contó que aparte de ser agradecidos con la tierra, también podemos pedir cosas si las pedimos de forma respetuosa, y con una meditación se pueden hacer realidad. Así que nos dio el algodón para que lo tejiéramos escuchando el sonido de nuestro entorno y empezar a tejer, hacer la petición y hacer una promesa y cumplirla. Y después de tener esto, lo íbamos a esconder en algún lugar para que la tierra lo tomara y en algún momento lo volviera realidad. Fue una experiencia hermosa, me conecté demasiado con la tierra y enseguida de esto nos fuimos al río para hacer una sanación del cuerpo. En lo que esto consistía era llegar al río, entrar a él, pedir permiso para poder entrar y sumergirse 3 veces, también pensando en la sanación del cuerpo. Entonces vamos a aprovechar como estar acá. Vamos a hacerlo 3 veces. 1, 2 y 3. Fue una experiencia hermosa, te logras conectar con la tierra y entender un poquito lo que vivían nuestros ancestros. No sé qué fue lo que me hizo este lugar, pero una de las experiencias más locas que viví en este lugar fue el momento de hacer yoga. Normalmente había practicado algunas veces yoga, pero no entendía el por qué te logra llevar a otro nivel. Pero en este lugar sí que lo entendí. Cuando empezamos a practicar yoga todas las mañanas, no sé de qué forma funciona la naturaleza, pero juro que nunca en mi vida había tenido el sentimiento de conectarme realmente con el ambiente, con la tierra, con los animales, y tenía una relajación en mi cuerpo que fue espectacular y que siento que muchas veces en nuestra vida cotidiana nos hace falta. Así que si claramente tienes la oportunidad de hacer un voluntariado en un lugar natural, hazlo, y si incluyen yoga, inténtalo, no te niegues a la posibilidad de vivir una experiencia que muchas veces somos incrédulos, pero son reales en algún lugar del mundo. Y bueno, claramente para finalizar este video tenía que hablar de lo más espectacular que me pasó en este hermoso lugar. Les voy a explicar, este lugar era un lugar donde las montañas rodeaban el lugar y yo estaba como en la mitad de todo, o sea, imagínense todas las montañas cayendo así y había un hueco acá. Y claramente amanecía, como ya les conté, con el sol y anochecía con el sol y no habían luces. Y lo que pasó la primera noche que llegué a este lugar fue que el cielo empezó a alumbrar las hermosas estrellas, porque como no había sol y no había contaminación visual, logramos ver todas las estrellas. Y después, en un momento al mirar hacia abajo, el lugar estaba brillando y eran luciérnagas. Fue más lindo que haber ido a Disney, es el momento más espectacular de toda mi vida, porque era como estar dentro de las estrellas, ya que también al acostarme a dormir veía las luciérnagas pasar por encima de mi toldo. Fue una cosa impresionante que no puedo explicar, que jamás en mi vida había visto y que de verdad me deja sin palabras. Es una experiencia hermosa sentir que la magia de verdad existe en la vida real y no lo brinda la naturaleza. Y bueno, después de esta experiencia, algo que sí aprendí fue a dejar de tenerle tanto miedo a los animales. Y no a todos los animales, sino me refiero más que todo a los insectos. Muchas veces
crecimos con esa idea de que los insectos eran malos, pero al final ellos hacen parte de la naturaleza y tienen una función en el ecosistema. Y pues claramente en este lugar no habían insecticidas ni había algo que pudiera alejarlos de nosotros. Entonces tuve que aprender a estar cerca de ellos. Por ejemplo, en mi toldillo siempre había una arañita que hacía su telaraña todas las mañanas en ese lugar, porque pues la quitaban, digamos, las personas del lugar y la volví a hacer en el mismo lugar. Entonces ya tuve que acostumbrarme que aquí estaba. Lo importante en estos lugares tan naturales es siempre estar muy atentos en la vista a los lugares donde nos vamos a sentar o los lugares que vamos a tocar, para que nunca aplastemos ningún animal y así ellos no nos hagan daño a nosotros. Ellos nunca nos hacen daño a nosotros porque sí, sino es porque se sienten atacados. Y muchas veces no los vemos, ponemos la mano y nos pueden picar. Entonces, una de las historias que me pasó en este lugar, para las cuales aprendí que tenía que acostumbrarme y vivir con ellos y aprender a hacerlos parte de mi vida, fue que en las noches, no sé por qué extrañamente, pues bueno, creo que era por el sonido del río. Esa va a ser mi teoría. Así que me daba ganas de ir al baño, hacer chichi casi que a las 3 de la mañana, pero de una manera impresionante. Nunca me ha pasado, digamos, en Bogotá y tampoco en muchos de los lugares naturales que he estado. La única cosa diferente que había en ese lugar era que el río se escuchaba toda la noche. Entonces no sé si mi cuerpo lo asociaba con el agua y me daban muchas ganas de ir al baño. Entonces, pero eran unas ganas que no me podía aguantar. O sea, era como que tú decías, Dios mío, o sea, si no voy al baño me muero. Y pues bueno, era perder el miedo a ir en la oscuridad al baño sí, orinarse. Pues obviamente no quería eso. Entonces, bueno, me tocó levantarme, me levanté, me puse mis zapatos. Claramente siempre en lugares naturales hay que usar zapatos y también tener los zapatos de pronto dentro de tu toldillo o tenerlos seguros, porque los animales también se pueden meter dentro de los zapatos. Entonces me puse mis zapatos que estaban dentro de mi toldillo y fui a caminar con una linterna. Importante, siempre cuando esté oscuro, hayan lugares donde pueden haber animales, llevemos linterna para que estemos a salvo y ellos también estén a salvo, los dos estemos a salvo. Y empecé a alumbrar, iba caminando hacia el baño cuando de pronto ¡fua!, una telaraña de lado a lado, una telaraña que estaba del árbol a árbol. O sea, casi me estrello con la telaraña, me hubiera muerto del miedo donde eso me hubiera pasado, porque en serio, antes me daba muchísimo miedo las arañas. En este momento tuve que enfrentar mis miedos y decir, bueno, ¿qué hago? Tengo que ir al baño. Pues nada, lo que hice fue irme por otro lado, crucé el árbol y fui al baño. Con mucho miedo en ese momento, pero ya después me acostumbré y empecé a entender que la naturaleza funciona de ciertas formas, donde tienes que tener cuidado en donde tocas, donde debes aprender que los animales están ahí. De hecho, también vimos un escorpión y en ese momento sentí mucho miedo. Sabemos que los escorpiones tienen veneno, pero él estaba tranquilo allá. Si tú no lo tocas, no te va a hacer nada. Lo mismo con las culebras, si ves una culebra y no la tocas, no te acercas, no va a hacer nada. Entonces es una experiencia hermosa que creo que todos deberíamos vivir, que debes experimentar alguna vez en tu vida. De verdad es algo hermoso salir de la rutina y la monotonía e ir a estos lugares que nos recargan, para aprender también a valorar la naturaleza. Bueno, y en definitiva, este lugar fue un espectáculo. Vi demasiados animales, muchísimas mariposas de colores que en serio no imaginaban que estuvieran en la tierra. De hecho, fue la primera vez que vi una mariposa morfo, que es una mariposa que tiene un color azul impresionante. Pero además de esto, era un espectáculo porque habían momentos en los que las mariposas también se hacían como en el pasto a recibir el sol. Era muy lindo y eran mariposas de diferentes colores, de diferentes tamaños. Un espectáculo total. Vi también pájaros que no sabían que existían y demasiados insectos de colores muy lindos que no sabía que existían o que no sabía que podían ser reales. Entonces fue un lugar de verdad impresionante, pero esto es solo una de las experiencias que viví en Minca. Hay muchísimo más por descubrir. Te digo esto porque he conocido demasiados lugares y he visto cosas muy hermosas en este lugar. Y esto te lo voy a estar mostrando en otro video. Así que quédate pendiente de mi canal y suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para que veas todo el contenido. Aquí te dejo esta hermosa historia que viene desde mi corazón y por favor comenta ahora si te gustó. Recuerda que esta es la forma en la que me puedes apoyar a que sigamos viajando y descubriendo más lugares asombrosos en el mundo. Si quieres seguirme en mis redes sociales, recuerda que te las dejo en la descripción y por supuesto que no olvides enamorarte siempre de cada paso. Estoy quemándome, me estoy quemando ahora sí.
Oh, ay. Ah, bueno, entonces tengo que grabar este momento. Estoy bajando de la montaña y realmente no está lloviendo. Pero ahora voy a entrar en la lluvia. O sea, no la lluvia va a venir a mí, sino yo voy a ir a ella. Y aquí ya estoy empezando a sentir gotas. O sea, puedes entender esta locura. Tú decides entrar a la lluvia. Es algo demasiado crazy. Quiero que vean, esto también está acá. El río. Y este otro panorama de la sierra. Me encanta vivir esta experiencia. Qué locura. Ahora estoy sintiendo realmente es espectacular este camino. Así que, bueno, me encanta vivir esta experiencia. Y espero que ustedes también la vayan a disfrutar de cada momento. Sea frío o caliente o si no, disfrutar de la vida.